contextos. Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, siempre es un placer estar con ustedes. Hace rato que escuchaba a mi amigo Francisco hablar de su pasión por la ornitología, por la observación de las aves, y que también habló del término pasatiempo. Pues viene de inmediato a mi mente una palabra que está muy desprestigiada por el mal uso y el abuso que hemos hecho de esa palabra. Es la palabra ocio. Dentro de la paremiología, es decir, el tratado de los refranes, por ejemplo, encontramos la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y dicen, los viciosos empezaron siendo ociosos. Pero ocio no es pereza, no es flojera, no es inactividad, no es ergofobia, es decir, rechazo al trabajo. El ocio es la aplicación intensa, amorosa, la entrega a una actividad que de alguna manera resulta reconfortante, plenamente recreativa. Y vuelvo otra vez con recreación. Recreación es volvernos a crear. Recrear nuestras ganas de vivir, renovar nuestra disposición, la apertura de nuestro espíritu, renovar nuestra mirada. El poeta español León Felipe, que alguna vez estuvo aquí en La Laguna viviendo y vivió mucho tiempo en la Ciudad de México, uno de los trasterrados, usando esa expresión de Gauss, aquellos españoles magníficos que emigraron por culpa de una dictadura y del fascismo ibérico. Bueno, León Felipe decía que no debían salirnos callos ni en el alma ni en el cuerpo. Los callos en el alma es creer que ya lo sabemos, es aburrirnos pronto, es dejarnos dominar por el tedio, la monotonía. Platón decía que la primera condición para la sabiduría era el Tamautzin, la capacidad de asombro. Y yo veo, por ejemplo, a los niños que, por ejemplo, disfrutan un cuento, lo han escuchado docenas de veces, incluso centenares de ocasiones, y vuelven a disfrutar el cuento cuando lo escuchan como si fuera la primera vez. Es la maravilla de la primera vez. Es la frescura, es el contacto vital de la primera vez. En cambio, a los que ya nos salieron callos en el alma, por ejemplo, nos aburrimos rápido, despreciamos a priori, rechazamos algo porque creemos que lo sabemos, pero no lo sabemos. ¿Te incluyes, Toño? Sí, a veces esta es una tarea diaria, y si te descuidas pierdes conciencia. En otra ocasión hablábamos de que la sensibilidad se puede embotar y la conciencia se puede perder. La buena nueva es que la podemos recuperar. Y fíjate la expresión que acabo de usar, buena nueva. Las religiones cristianas, todas, incluida el catolicismo, el compendio de la sabiduría es el evangelio, la buena nueva. Y buena nueva significa estas ganas de vivir, esta renovación espiritual, esta mirada fresca. Entonces, a veces somos alimento del águila, como diría Carlos Castaneda. El entorno, en el peor sentido del término, el entorno artificioso, engañoso, nos devora. Somos la comida del águila. En este sentido lo decía Carlos Castaneda. También otra palabra desprestigiada es la palabra diversión. Y diversión es hacer algo diverso, algo distinto, diferente. El intelectual, un doctor en ciencias como Francisco, pues descansa haciendo adobes, anda en la bicicleta, anda en el campo. Es un intelectual, pero compensa, equilibra su actividad habitual, profesional, con cosas que requieren mucho del concurso de su físico, de su organismo. Es un enfoque integral. Yo he platicado, por ejemplo, que mi hermano, con doctorado en filosofía por Salamanca, en su vida laboral, cuando estaba en nómina, trabajaba en la Cineteca viendo 3 películas diarias, haciendo la ficha técnica y la semblanza. Dudo que el domingo tuviera muchas ganas de ver una película.
lo dudo. En cambio, los que no vemos películas, pues nos programamos para ver 1 o 2 por semana y las disfrutamos intensamente porque es algo diverso, distinto. Eso nos da frescura. De los niños es el reino de los cielos, pero por su mirada fresca, por sus ganas de aprender, por su renovación constante. Entonces, que no nos salgan los callos en el alma y en el cuerpo. Bella palabra, la palabra afición. Afición tiene que ver con amor. Si tú amas lo que haces, lo disfrutas intensamente. Y entonces se logra esa alquimia de que la alquimia no es convertir el plomo en oro. Esa es una alquimia y quizá la más baja, pero hay alquimias superiores, convertir el deber en placer, por ejemplo. Esa es una alquimia. Ver en cada adversidad una bendición disfrazada es otra alquimia. Ver cada momento como singularísimo, único, irrepetible y aceptarlo. Eso es una alquimia. Y me acuerdo de un hombre llamado Cristóforo Columbus, que lo conocemos como Cristóbal Colón. Aquí nada más por la alusión a las aves en la que incurrió mi amigo. Cristóbal Colón se sentía predestinado a algo grande. Y decía, hasta mi nombre no es casual. Cristóbal es el que lleva a Cristo. Colón es el de la paloma. Y la paloma en la iconografía clásica es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces, llevo a Cristo, voy con el Espíritu Santo, y luego viaja, no en una carabela, las otras 2 eran carabelas, la Niña y la Pinta, en una nao, la Santa María. Entonces se sentía predestinado. Me han preguntado que por qué columbario, que originalmente significa palomar. También se le llama en los templos, en los edificios eclesiásticos y en otros recintos, al sitio donde se depositan, por ejemplo, los restos mortales, las cenizas, primordialmente, de las personas. Pues por lo mismo, porque columba significa paloma, y paloma, pues ya sabemos, en la iconografía eclesiástica de las religiones cristianas, pues tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces están bajo el cuidado, bajo la protección del Espíritu Santo. Curiosidades, el mismo Francisco en alguna ocasión aquí mencionó que los campesinos, la gente de la región, la gente sabia, que quizá no ha ido a la universidad ni ha terminado a veces ni la primaria, pero son muy sabios. Se refieren, por ejemplo, a los tecolotitos joyeros, no porque sean orfebres, no porque trabajen los metales, sino porque están en los joyos. En lugar de tener el nido en la rama de un árbol, hacen esos tecolotitos su nido en la tierra. Y esa es con esto termino, es la gran lección, estar en contacto en la tierra como los tecolotitos joyeros. Acuérdate de Anteo. Anteo era poderosísimo, Hércules lo tiene que enfrentar. Hércules es muy fuerte, pero su fuerza es nada comparada con la de Anteo. Anteo estaba a punto de matarlo. Afortunadamente, el Heracles griego, el Hércules de la mitología clásica, no solamente es un forzudo, es una persona lista, despierta, que discierne, piensa y dice, ¿de dónde viene la fuerza de Anteo? Ah, pues Anteo es hijo de la tierra. Mientras esté en contacto con la tierra, yo no lo puedo vencer. Y casi a punto de ser vencido, Hércules saca fuerzas de flaqueza, carga a Anteo, lo despega de la tierra y ya sin contacto con Gea, su madre que le daba la fuerza, le rompe el cuello en el aire. ¿Cuál es la lección? La pérdida de contacto mata. Entonces hablaban de una experiencia religiosa. 1,000,000 de veces hemos dicho aquí que religión, la etimología es volver a ligarnos, volver a vincularnos con aquello que nos da vida, que puede ser un pasatiempo, una afición, ese ocio maravilloso
que es el lexema primordial de la palabra escuela. Escolé en griego significa ocio. Y claro que en las escuelas, por ejemplo, de Platón, y luego más tarde la de Aristóteles, la academia y el liceo respectivamente, se cultivaba el ocio, pero no había pereza, no había holganza, no había pérdida de tiempo. El término pasatiempo en español lo digiero y lo acepto. No me gusta tanto el término que usan los gringos, time killer, el asesino del tiempo. No. Si algo nos da vida, es el ocio. Bien, ahora, decías tú que eran 2 carabelas y una nao. Nosotros aprendimos desde la primaria Cristóbal Colón y sus 3 carabelas. Y vale la expresión. ¿Pero qué diferencia hay entre una nao y una carabela? Es otro tipo de barco. La Santa María era más grande y es otra estructura. Acuérdate que los hermanos Pinzón eran los capitanes de las otras embarcaciones. Ahí hay un chascarrillo que por qué le puso esos nombres Cristóbal Colón, y se dice que cuando llegó a Guananí, que luego le cambió el nombre a San Salvador, vio una indígena hermosa y él exclamó: Santa María, qué pinta tiene la niña. En fin, son obviamente bromas. Sí. Lo de la paloma llevando una ramita, ¿sí es cierto? ¿O es parte? Eso, a ver, es el relato del arca de Noé, sí, cuando descansa después del diluvio y de la inundación a consecuencia del diluvio en el monte Ararat. Y que incluso se dice que previamente lanzó cuervos y retornaron, y luego lanzó otra ave y no retornó, y luego la paloma con la ramita, que implicaba que ya había vegetación, habían descendido las aguas. Hay que decirlo también, este relato tiene antecedentes en la literatura babilónica. Pero bueno... ¿Cuál relato? ¿El de Noé o cuál? El de Noé. El de Noé... Todos creemos que es un relato propio del judaísmo. Sí lo es, ellos lo adoptaron, pero es muy anterior al predominio hebreo. Es de las civilizaciones antiquísimas en el Valle de Sumeria. Bien, no despedimos al maestro Antonio Álvarez Mesta porque va a seguir con nosotros, va a estar en la mesa de análisis, pero sí comparte tu punto de contacto. Punto de contacto, a propósito. Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.